Bienvenidos a un nuevo episodio de Compuestos Podcast. Yo soy Andrés Garza y aquí entrevistamos a grandes personalidades para aprender de ellos y de sus lecciones de vida. Hoy tengo conmigo a Mauricio Schwarzman, inversionista, ejecutivo financiero y uno de los nuevos Sharks en la nueva temporada de Shark Tank México. Mauricio ha liderado desde grandes corporativos hasta startups fintech, creando desde cero bancos digitales, invirtiendo en empresas emergentes y guiando emprendedores a través de Endeavor. En este episodio hablaremos sobre lo que realmente significa el éxito, cómo tomar decisiones importantes, las grandes lecciones de su carrera profesional y qué busca un inversionista cuando se sienta frente a un emprendedor. No olvides ver a Mauricio en la nueva temporada de Shark Tank México, que estoy seguro que te va a encantar. Que disfrutes de este episodio. Antes de empezar, quiero agradecer a Ulip, donde grabamos esta serie de episodios. Ulip es una empresa que tiene varias propiedades en distintas ciudades de México, todas pensadas para brindar una experiencia enfocada en que puedas descansar y ser productivo al mismo tiempo. Para esta serie de episodios me he hospedado con ellos y estamos usando la sala del Business Center para la grabación, que está súper bien equipada para trabajar cómodamente. Si buscas un lugar donde hospedarte en la Ciudad de México o en distintas ciudades del país, Ulip es una opción que definitivamente vale la pena considerar. Así que considéralos para tu próximo viaje. Sin más rodeos, vamos al episodio. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Compuestos Podcast. Estamos aquí en Ciudad de México, en Ulip, Capos Elíseos, y muy emocionado porque tengo un invitado de lujo, que es la primera entrevista o de las pocas entrevistas que encontré. Mauricio, muchas gracias por aceptar. No, gracias a ti, Andrés. Encantado de estar contigo. Como dices, de mis primeras entrevistas ya como Shark oficial. Increíble. La neta, muchas gracias por estar aquí, por el tiempo y encantado. Oye, primero quiero platicar justo de eso. ¿Qué te llevó a hacer este cambio? Como de ya empezar a hacer un poquito más público toda esta parte. ¿Qué se siente? Platícamelo desde tu trinchera, ¿cómo lo has vivido? Sí, mira, yo creo que recién lo voy a sentir a partir de hoy, ¿no? Que estamos lanzando la temporada número 10 de Shark Tank México. Hasta ahorita he vivido una suerte de sueño porque tuvimos la etapa de grabación, producción hace algunos meses. Entonces, realmente todavía estoy con expectativa de qué esperar, pero un poco a tu punto del por qué hacerlo, te diría que hay como tres razones principales, ¿no? La primera es que pues yo soy un profesional que le gusta invertir y que tiene mucho tiempo en el espacio y que me gustaba mucho el show y lo veía regularmente. Y siempre lo veía con un sueño ahí de, oye, me encantaría un día ser Shark, debería ser una experiencia muy bonita, ¿no? Sobre todo por el impacto que puedes tener en los emprendedores y en la gente que le gusta invertir. Y en lo que tenía ese sueño locochón y poco realista, llegó una llamada para invitarme, ¿no? Y yo soy firme creyente de que uno tiene que desacomodarse y aprender y tener aventuras y retos nuevos para crecer personal y profesionalmente. Entonces, cuando llegó esa llamada, yo dije, oye, estas son de estas llamadas que llegan una vez en la vida. Y si dices que no, probablemente te perdiste una experiencia y un aprendizaje que no va a volver. Entonces, si bien no era algo natural para mí, dije, vámonos. De todas maneras, yo tengo que probar esto. Y si no me gusta, pues hice una temporada y aprendí algo y me llevé algo. Y si me gusta, pues a lo mejor se abre una puerta a un espacio que hoy día no necesariamente conozco o donde he pensado o planeado hacer algo muy estructurado y estoy seguro que cosas buenas van a traer. Y a una nueva etapa, a lo mejor el tema de las marcas personales y todo esto. Totalmente, ¿no? De hecho, es creo que parte de la apuesta. He llegado a un momento en mi vida que tengo cierta experiencia y cierta narrativa que puedo compartir que puede de cierta manera impactar a la gente de manera positiva y eso es lo que más me emociona, ¿no? Lo que los gringos dicen pay it forward, ¿no? Es devolver un poquito a la sociedad de lo afortunado que ha sido a través de compartir conocimientos y experiencias. Perfecto. Oye, y fíjate, quiero empezar por el inicio como tal. Sé que has tenido muchas posiciones a lo largo en el sector financiero, pero eres ingeniero industrial. Sí. ¿Cómo diste este salto al mundo financiero, mundo tecnológico? ¿Cómo empieza tu historia? Mira, yo creo que la historia uno no la planea tanto como le gustaría, ¿no? Y para serte honesto, cuando yo me estaba graduando de la escuela, tenía que escoger una carrera y pues sabía que era bueno en matemáticas y que quería hacer cosas que involucraran, de cierta manera, mejorar las cosas que están pasando, ¿no?
Y tenía varios amigos en ingeniería industrial y no era tu típico administración o finanzas, y el concepto de ingeniería industrial es que tú hagas los procesos más eficientes, ¿no? Entonces me gustaba porque tenía un componente de finanzas, de administración, pero también de procesos y de temas un poquito más técnicos. Así que dije, bueno, mira, no tengo claridad de dónde va a salir esto, pero vamos a darle, vamos a probar. Cuando entraste a la carrera no sabías dónde ibas a terminar. Por supuesto que no, y menos en finanzas. Y entonces se fue dando mi carrera, me fue bastante bien, pero cuando llegó el momento que tenía que hacer las prácticas, los internships, ¿no? Estas experiencias en empresas, primero entré a una empresa de seguros. Ok. ¿No? De asesor de seguros. Estaba en el área comercial de seguros de vida, Ok. apoyando al director comercial con estrategias de venta. Ok. Y con mucho respeto a los seguros, y los quiero mucho, me pareció lo más aburrido que te vas a encontrar en la vida. Y dije, no, esto no lo quiero. Y luego me pasé a IBM, ¿no? Una empresa de tecnología que en su momento pues ha tenido varios, ¿no? Ciclos IBM. Pero dije, vamos a probar tecnología. Y la verdad que en ese momento no me dio una súper buena experiencia. Era una súper buena empresa, pero era muy jerárquica. No sentí un buen fit. Y luego me invitaron a entrar a un banco americano que se llama Citi, al área de consultoría interna, ¿no? Revisando procesos y productos y viendo cómo hacerlos eficientes. Y ahí es donde conecté mucho mi ingeniería industrial con mi chamba. Y entonces de repente estaba en una sucursal viendo los tiempos que hacía la gente de fila, o estaba escuchando las llamadas para entender cómo atendían a los clientes, o estaba viendo procesos de producto para mejorarlos. Y me enamoré de la compañía. Te estoy hablando hace varios años. Okay. Y ya íbamos en ropa sport, ¿no? O sea, podías ir en jeans, podías ir sin corbata. Era un banco, ojo, ¿eh? Y ibas... Curioso, sí. Te estoy hablando hace 20 años. Ibas en ropa sport. Y había mucha oportunidad de crecimiento y había mucha gente joven. Y la verdad que me identifiqué mucho con la compañía y me eché 16 años en la compañía. Ok. Ahora... Tú podrías decir, ¿qué haces 16 años en una sola compañía? Hoy en día cualquiera que te viene y te dice, estoy 16 años en una compañía, eso está loco, ¿no? Es un dinosaurio. Sí. Pero la compañía tenía algo muy bonito, que era que te daba oportunidad de crecer y hacer cosas nuevas. Y en esos 16 años debo haber tenido 10, 11 posiciones, porque cada año y medio o 2 me cambiaba a hacer algo nuevo que no conocía y que nunca había hecho antes, y a incomodarme un poquito. Entonces estuve en operaciones, estuve en tecnología, estuve en productos, fui banquero, hice banca de inversión, estuve en tesorería. Y eso me mantenía súper motivado porque iba aprendiendo y me iba desacomodando, y así no supiera de productos, me mandaban de head de producto, y eso me mantenía muy engaged, ¿no? Y en algún momento dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser CEO de un banco. Porque me gusta el rol de liderazgo, me gusta operar cosas amplias, ¿no? Un día estar viendo temas de finanzas, de tecnología, de productos, de clientes, de impuestos, de recursos humanos. ¿Cuánto tiempo llevabas en el área de banco cuando te entró esa idea de ser CEO de un banco? Probablemente a los 6 años. Cuando llegué a producto es cuando dije, ok, yo quiero ser el director general de un banco, porque la gente de producto... menos tech, más tradicional, eres como un pequeño director general, ¿no? Ves el P&L, ves el equipo, ves la tecnología, cómo le da servicio al cliente, las partes legales. Entonces tienes este view bien amplio del negocio, es un pequeño negocio. Luego el director general va acumulando esos negocios, ¿no? Entonces dije, oye, quiero hacer esto. Para hacer esto tengo que tener la mayor experiencia que pueda, en un concepto que se llama Business Operational Experience. Cómo me enfrento a situaciones y experiencias que me den las horas de vuelo para llegar un día a aspirar a ser el director general o el CEO. Dentro de ese viaje fue venir a México. Me vine a México para tener una experiencia internacional, para aprender algo nuevo. Y después de un número de años de estar en lo que le llaman banca corporativa o banca de empresas, me di cuenta que no había hecho nada en la banca de consumo. Y estaba aquí en México y el banco era súper grande y estaba toda la transformación digital. Entonces dejé mi banquero corporativo ¿no? de traje y corbata, y me pasé a digital a ver el app y los flujos de pago y los Apple Pay y los Google Pay y andar en tenis, ¿no? Entonces hice un pivot fuerte para aprender de la banca de consumo,
Y ahí estuve los últimos años hasta que en un momento dije, oye, ya, entré de intern y me fui de managing director, pero quiero hacer algo distinto y quiero desacomodarme de nuevo. Y me fui de CEO de una fintech para armarla de cero. Ok, sí, y que ahorita platicaremos de eso. Sí, ahora te cuento porque ese fue otro viaje. Sí, lo tengo Sí. aquí, pero está bueno. Uh-huh. Oye, pero a ver, eso se me hace bien interesante porque, a ver, me dices que llegaste a México, antes estabas en Perú Sí, y todo eso fue allá en Perú, lo que me estás Sí. comentando. exacto. Fíjate que se me hace muy interesante que esto que comentas de no solo porque sean buenas empresas al principio que entraste en IBM, también tienes que ver que haga fit con tu perfil y con tus ambiciones. Porque, por ejemplo, tú eres una persona muy proactiva y que a lo mejor le interesaban múltiples cosas, que también ahorita te voy a hacer una pregunta sobre eso, pero es muy complicado a lo mejor que te encasilles en un lugar donde, por más buena empresa que sea, por más que ofrezca, tu personalidad no brilla, ¿sabes? Porque te sientes como muy lento. Y eso, digamos, creo que es natural en la gente que encuentre buen fit, pero hoy en día esto se vuelve más importante también con la misión y el impacto que tiene la compañía. Hoy en día, si tú quieres contratar a alguien o alguien está buscando un trabajo, ya no solo ve que sea un buen trabajo y pague bien, o que haya buen fit tuyo con la compañía, sino también cuál es el impacto que tiene en la sociedad donde operas, ¿no? Correcto. Y creo que eso está cambiando y se está volviendo más relevante y por eso más gente está optando por algo que no solo le pague, sino que le llene, ¿no? En lo que está buscando. Oye, ¿y qué tan fácil era hacer a lo mejor estos brincos? Porque me imagino yo que tal vez muchas personas también se puedan sentir en su trabajo así de, oye, me interesa esta otra área del banco, de cualquier institución en la que estoy. ¿Qué tan fácil era para ti hacer como, oye, me voy a pasar de banca corporativa, ahora tecnología, todas estas partes? ¿Se abrían las oportunidades? Mira, habían como 3 o 4 condiciones que tenían que darse para que pase esto. Lo primero es que tú tenías que ser alguien que estuviera echándole bastantes ganas, comprometido y aprendiendo y esforzándote, ¿no? O sea, no era gratis. Sí, claro. ¿no? Lo segundo es que estábamos en un ambiente donde se promovía eso, era un tipo de empresa donde sí promovía de que tú estés aprendiendo y estés creciendo. Y tercero, tenías que hacer tu campaña, ¿no? Tenías que ir, en la medida que ya llevabas un rol, comenzabas a pensar cómo comenzabas a construir para el siguiente. Es como un juego de ajedrez, ¿no? Tienes que estar pensando tres jugadas adelante. Entonces, por ejemplo, cuando yo me pasé de la banca corporativa a la banca de consumo, yo tuve que hacer un trabajo que involucró inclusive sentarme con la CEO global de Citi para decirle, oye, quiero hacer este cambio y quiero que por favor me apoyen. No lo tenía asegurado, pero estaba haciendo mi campaña interna y me dijo, yo te apoyo, ¿no? O sea, si quieres hacer el cambio... a hablar con la... Le pedí una reunión, Jane Fraser, CEO global de Citi hoy, en ese momento era CEO de Latinoamérica, y le dije, Jane, me quiero pasar a consumo. Y me quiero pasar a consumo porque tengo 12 años en corporativa y quiero aprender algo nuevo y quiero ser un banquero y quiero ser CEO y me falta esa parte. Y creo que puedo aportar valor ahí. Entonces, para mí siempre es importante decirle a la gente que tiene que decir qué es lo que quiere hacer. Hay un concepto en el crecimiento profesional de que uno siempre piensa que el jefe tiene que preocuparse por tu crecimiento y es al revés. Tú eres tu propio promotor y quien tiene que estar buscando tu cambio, tu crecimiento y tus oportunidades. Claro. Y digo, quiero hacer una pausa ahí porque creo que es bien importante. Muchas personas a lo mejor pueden ver como muy lejano, no, pero le pediste una cita al CEO, pero creo que en organizaciones y en puestos incluso más bajos también se puede lograr. O sea, yo recuerdo una experiencia cuando yo trabajaba en banca corporativa también y me quería mover a Equity Research y busqué en LinkedIn del mismo banco donde yo estaba, personas, directores o directoras de Equity Research. Encontré a una directora de Equity Research, le mandé un mensaje y me concedió una junta. Y si bien en ese momento no me contrataron, ya me pusieron en el radar y esto es muy proactivo, o sea, de poder abrirte esas oportunidades también hoy con las redes que antes era más difícil. Sí, mira, las aventuras son para los aventurosos. Entonces, si uno quiere, tiene que ser echado para adelante, tiene que buscar, tiene que pedir. A mí me pasa, y no sé si te pasa a ti también, que hay mucha gente que te busca por consejo, quiere presentarte algo, te quiere comentar, y es muy raro que cuando alguien viene genuinamente con un pedido de ayuda, tú le digas que no. Claro. La gente es genuinamente buena en general y te va a dar el tiempo. De repente no es en los 5 minutos que tú quieres, pero en 3 semanas te va a dar un espacio y te va a dar 15 minutos, no 1 hora. Pero lo importante es que lo pidas, ¿no? Ese concepto de que el no ya lo tienes, el no lo tienes siempre en tu vida. Entonces, ¿qué pierdes preguntando o pidiendo? Y también hay maneras de llegar, ¿no? Hay este concepto de los gringos de 6 degrees of separation, que tú estás a 6 contactos de cualquier persona en el mundo.
Entonces, de repente, pues no la conoces a la persona de manera directa, pero conoces a alguien que conoce a alguien y hay manera de llegar si uno quiere, ¿no? Y mucho más en redes sociales que te sorprendería si vas a entrar a este mundo y te va a encantar. ¿Vas? Sí, no, y mira, al final del día, yo soy firme creyente de que uno tiene que buscársela, ¿no? Y así uno encuentra. Entonces, ¿por qué no? ¿No? Hay que probar. Oye, y fíjate, también lo que me gustó es que al principio dijiste, oye, entré a una parte de seguros y luego entré a IBM y me fui cambiando porque no me gustaba. ¿Qué le dirías a una persona que a lo mejor todavía no se encuentra en el trabajo que le gusta o en el negocio que le gusta? ¿Cómo empezar a moverse o cómo saber que es momento de cambiarse? Porque también este concepto de, no sé si lo has escuchado, que dicen como, estás en un punto donde estás inconforme, pero no tan inconforme como para hacer un cambio, ¿no? Claro. Mira, es que yo creo que más que tú estar sintiéndote inconforme o conforme es qué quieres hacer, ¿no? Y yo cuando tengo alguna entrevista, típicamente le pregunto a la persona, oye, ¿dónde quieres estar en 5 años? Y puede sonar un poquito cliché, ¿no? La pregunta, pero te dice normalmente si la posición a la que está aplicando está alineada a esa visión. Si yo quería ser director general de un banco, no me iba a postular a una empresa de seguros, ¿me entiendes? Entonces, eso te marca un poquito la visión y cada decisión que tomes, consciente o inconscientemente, tiene que estar alineado a eso. Entonces, si yo soy una persona que estoy en un trabajo ahorita, pero sueño con ser un creador de contenido, ¿estoy en el rol correcto o no? ¿No? ¿Esto me va a construir para llegar ahí o no? ¿Estoy aprendiendo lo que necesito para lograr mi sueño o no? Entonces, más que la felicidad, es si estás en el rol que te va a ayudar a llegar hacia donde quieres ir, ¿no? Ese es un concepto súper básico, pero aunque no lo creas, 9 de 10 personas que les pregunto dónde quieren estar en 5 años, me dicen, uy, espérame, déjame pensarlo. Y está bien, porque me quedo contento, porque se van y lo piensan y regresan y me dicen, sí, este es el rol que me ayuda a llegar a donde quiero llegar. Claro. Sí, oye, y es que, digo, ahí partimos ya de que la persona quiere saber qué es lo que quiere, que es una pregunta que muchas veces nunca te haces por los prisas. O no sabes porque estás en un momento de tu vida donde todavía estás aprendiendo a encontrar, y se vale no saber. Claro. Yo cuando empecé ingeniería industrial, nunca pensé que iba a estar en Shark Tank, ¿me entiendes? Pero también no es un tema fijo. Uno por lo menos tiene una idea y luego va haciendo sus pivots y va encontrando lo que quiere. ¿Y cómo le aconsejarías a alguien decidir qué es lo que quiere? ¿Cómo puede empezar a pensar qué es lo que quieres? Porque tú me comentas, primero experimentaste, es una pregunta difícil, Sí. pero ya después de un cierto punto en donde te gustó en la banca, empezaste a notar que querías un objetivo y de ahí ya vas al 50% del camino, porque ya sabes a dónde quieres llegar, ¿no? Y ningún viento sobra. Mira, es una pregunta difícil porque es muy personal y depende de que la gente tome una decisión. A veces tienes 2, 3 ideas que te gustan, pero no quieres escoger una en específico. Pero lo cierto es que los seres humanos somos producto de tu entorno. Y entonces tú vas a ver gente a la cual admiras, trabajos que te llaman la atención, o vas a pedir consejo a gente que confías. Lo importante es que tú te estés cuestionando qué es eso que quieres hacer y vayas tratando de encontrarlo. Y no es fijo. De repente yo quería ser CEO de un banco hace 10 años y ahora digo no, porque la vida tiene ciclos. Pero es importante que trates de identificar qué quieres. Porque si no, vas por la vida simplemente con donde el viento te lleve, ¿no? Pero yo creo que depende mucho de tu entorno y con quién te rodeas. Y eso es bien importante. Porque tú sabes que si tienes buenos amigos, normalmente salen buenas personas. Si te rodeas de gente no muy buena, probablemente no seas muy bueno, ¿no? Entonces, sí es algo que hay que tener presente, no estresarse. Por ahí hay un libro que me gusta mucho que se llama Outliers. No sé si lo has visto. Malcolm Gladwell, ¿no? Exactamente. Y te muestra cómo, dependiendo de dónde creces y qué edad tienes y qué situación coyuntural existe, pues la gente la saca del estadio o no, ¿no? Justo hablábamos antes de empezar de cómo empezaste con tu podcast. Sí. Y cómo fue un momento en la pandemia y el ecosistema de inversionistas retail se alineó y cómo de repente tú estabas estudiando finanzas y todo se alineó para que tú estuvieras aquí con un programa increíble. Pues lo mismo conmigo con Shark Tank, ¿no? Yo tampoco estaba pensando y el universo conspiró para que se dé, ¿no? Claro.
Fíjate, yo lo que creo que comparto mucho contigo es como ir resolviendo paso a paso a nivel de que, por ejemplo, ¿qué va a ser de mí en 15, 20 años? Tal vez todavía no lo sé. Un poquito más lejos. Sí. Acórtalo un poquito. Vámonos corto y vas Sí. resolviendo los problemas conforme vayan saliendo y las oportunidades crean más oportunidades. Entonces, ir aprovechándolas. Pero si tú tienes genuinamente una intención y te gusta aprender y estás comprometido y le echas ganas, es bien probable que te vaya bien, ¿no? Ya la diferencia entre que seas Bill Gates, ¿no? Sí, Esa claro. es otra cosa, Sí, ¿no? sí, sí. Pero lo importante es que tú estés bien comprometido con lo que quieres y le eches ganas. Sí. Oye, y por ejemplo, justo hablando de eso, a ti en lo personal, ¿qué crees que fue o qué característica te ayudó a abrirte tantas puertas además del currículum? Mira, todos tienen su historia, ¿no? Y yo vengo de una historia en mi edad más temprana un poco complicada. Entonces yo me volví alguien muy independiente que sabía que si yo quería hacer algo en mi vida dependía 100% de mí, porque no necesariamente tenía un ecosistema que me da el apoyo o me lo hacía fácil, ¿no? Déjame dejarlo ahí sin drama. Sí, sí, sí. Entonces, para mí siempre fue un tema donde el drive propio era yo quiero ganar, yo quiero conseguir, yo quiero hacer. Y eso ha sido siempre un motor para yo conseguir las cosas que quiero, ¿no? Segundo, creo que hay habilidades que son tan básicas que todo el mundo debería tener, que hasta a veces la universidad o los títulos no te la dan, ¿no? Por ejemplo, la habilidad de vender. Ok. Tú no necesitas un MBA para vender. Y yo te diría que la gente con la que estudié en la escuela, los más aplicados o los de mejores notas no son los que mejor les va, sino son los que tienen más capacidad de venta, de influir, de conectar con la gente, porque finalmente somos seres humanos, ¿no? Así sea por las redes, igual tienes que generar contenido. Entonces, yo creo que hay habilidades entre la habilidad de vender, la habilidad de comunicar, matemáticas, que de esas no te escapas, ¿no? Sí. Donde si tienes esos componentes o esos pilares bien, te van a ayudar mucho en la vida, ¿no? Sea profesionalmente o emprendiendo. Los mejores emprendedores son los mejores vendedores. Hasta te venden humo. Pero en su venta de humo consiguen cosas que les permiten avanzar. Entonces, para mí es bien importante que no le tengas miedo a la vida, de que sepas vender, de que comuniques, de que conectes con la gente, que veas ideas, las persigas, más que el título per se, ¿no? Una proactividad constante hacia lo que buscas. Sí, y digo, no sé si la palabra es proactividad o que le tengas menos miedo a las cosas. Okay. Que no son lo mismo, pero son lo mismo a la vez, ¿no? Porque tienes que ser proactivo para animarte, pero a veces uno deja de hacer cosas o no las hace por miedo a que no funcionen. Y yo creo que el gran éxito de los emprendedores es que no tienen miedo a quebrar o a equivocarse. Claro. Y fíjate, algo que también que está muy de moda ahorita, hablando de emprendedores, que ahorita que nos hablemos de Shark Tank, es como todo este tema de justo encontrar un propósito y que se alinee con tu trabajo. Y está muy de moda como el satanizar los empleos formales. No sé si lo has visto mucho, como que ya todo el mundo quiere ser emprendedor. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo no siento que la gente satanice, y al contrario, lo que me da mucho gusto es que hoy en día hay mucha más oportunidad y soporte para emprender. De repente, cuando me tocó empezar mi carrera, si yo le decía a alguien que quería ser emprendedor, me decía, estás loco, ¿no? Tú lo que necesitas es una buena chamba, con un buen salario y que crezcas en una compañía. Hoy en día, si alguien viene y te dice, oye, yo quiero emprender, tú dices, bien, ¿no? Porque ya se cambió los paradigmas o los estereotipos de que no, si no tienes una buena compañía chambeando, etcétera, no te va a ir bien. Eso por un lado. Y segundo, hoy en día hay capacidad de emprender en nichos específicos, ¿no? No tengo que hacer una compañía multibillion dollar para ser exitoso. De repente me enfoco en un segmento de la sociedad con un pain que tiene y me va a ir bien. Como varios de los Sharks también, que no son startups de tecnología. O sea, no, esto no es Meta, Facebook, ¿no? Hay algunos Sharks que tienen unas compañías que les ha ido increíble y a lo mejor puedes decir que es un negocio más tradicional, ¿no? Pero tampoco creo que hay un estigma a la gente que trabaja en las compañías, porque para mí es bien importante que tú emprendas cuando sea el momento para ti. Entonces, por ejemplo, si eres alguien que ayudas a tu familia,
a lo mejor no es el momento para que tú tomes un riesgo tan grande porque tiene gente que necesitas apoyar. Mi papá siempre me decía algo que me parecía muy sabio, que era, oye, aprende con el dinero de alguien más para que cuando sea tu momento salgas y tengas todo ese aprendizaje gratis, ¿no? Entonces, si a mí me tocó fundar y escalar una fintech hace un par de años, pero venía de 16 años de experiencia ¿no? manejando compañías de alguien más. Sí. Entonces, todo depende de tu momento, qué quieras hacer, cómo lo quieras hacer y qué capacidad tengas de tomar riesgos para que sea el momento correcto para ti. Pero ni una está bien o mal. Y hay hoy en día inclusive trabajos que tienen espacios más de emprendedurismo dentro de las mismas compañías tradicionales, ¿no? Como abrir nuevos mercados o cosas así. O nuevos modelos de negocio, o ver la parte digital, que no necesariamente estás haciendo lo más core de la compañía, ¿no? Entonces es un buen momento para los emprendedores. Es un buen momento con la tecnología que ahora existe, que puedes generar una compañía usando lo que hay ¿no? en el rack. Es increíble. Sí, y se abren estas paletas de oportunidades como para más personas en particular. Sí. Y lo puedes hacer inclusive en tu tiempo paralelo, ¿no? Yo tengo un trabajo y yo trabajo dirigiendo una compañía con operaciones grandes y complejas y equipo grande, pero igual invierto y mentoreo por fuera en mi tiempo libre y al final del día es como yo gestiono mi tiempo, ¿no? Claro, y también la realidad es que eso que comentas es como... Vaya, también el emprendedor que se ve en Hollywood es un emprendedor tiene ya 15 años e inventó una super startup, pero el emprendedor tradicional y exitoso se ve más como una persona con amplia experiencia profesional que encuentra nichos de mercado y después crea otras cosas. Todo el mundo tiene el sueño de que quiere ser, ya sabes, el de OpenAI, el unicornio. Pues hay gente que le va súper bien y no necesariamente AI, ¿no? Regresamos a outliers. Esos son los outliers. Hay millones de emprendedores que la hacen bien y no necesitan estar en Hollywood en una película. Sí, sí. Ahí se mezclan un poquito los egos y está bien soñar, ¿no? E inspira, pero sí. Sí, inspira, seguro. Oye, bueno, quiero regresarme ahora hacia la parte de cuando estuviste en la fintech abriendo un banco en RappiBank. Quiero platicar un poquito de eso, de qué tan difícil fue construir como la confianza cuando estabas creando literalmente un banco desde cero. Fue toda una aventura y si tengo pelo blanco en la barba es por eso. Pero mira, ¿te acuerdas que te contaba de tener experiencias distintas de mi anhelo de ser CEO de una compañía y de desacomodarme y aprender? Justamente yo tenía 16 años en Citi y ya había logrado llegar al rango corporativo más alto de la compañía y sabía que si seguía así me iba a ir bien. Pero justamente aparece los fundadores de Rappi buscando hacer un joint venture con un banco en México para hacer RappiBank, ¿no? Esta banca digital con un unicornio de Latinoamérica, en un play de embedded finance donde tienes tus finanzas a través de una plataforma digital. Y yo dije, oye, pues quiero aprender, quiero desacomodarme, quiero, ¿no? salirme de mi zona de confort y armar algo de cero. No es lo mismo tú sentarte en un avión y pilotearlo que construirlo. Y no solo construirlo, sino construirlo mientras vuelas. Entonces renuncié a mi chamba, en la cual me iba súper bien, para meterme en un emprendimiento como este y armarlo de cero, donde pasé de tener 850 personas bajo mi cargo a ser yo y un analista. Aunque era un equipo... Y empezar de cero, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia bien gratificante porque, uno, teníamos Business Operational Experience, venía de 16 años de operar, entonces sabía cómo operar. Segundo, hay que armar buen equipo. Tú no estás solo, entonces había que armar buen equipo y eso es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Volar el avión y armarlo mientras vuelas. Contrata a tu crew para hacerlo contigo. Y tercero, con la firme convicción de que esto solo tenía un outcome y era positivo. Porque si lo escalábamos, lo construíamos, lo escalábamos y iba bien, success story, palomazo. Y si no, tenía la experiencia de armar una fintech de cero como CEO y toda la experiencia que te da hacer eso. Entonces decía, oye, si me va mal, igual esto me abre oportunidades con la experiencia que agarré para otras cosas interesantes. Claro. Y así fue. Me eché un par de años armándola y contratamos al equipo, construimos el value proposition,
armamos la operación, la escalamos, sacamos los productos, etc. Pero te voy a ser honesto, me pasó algo que es bien importante, que alguien que entra a un proyecto así tiene que entender, que es muy duro emprender. No es para cualquiera. Esto no lo digo para que la gente no se anime, pero el que ve la película y piensa de que le mueves 3 botones y emoción, todo funcionó, no es tan así, es muy duro. Sobre todo psicológicamente, porque tienes miedo, porque tienes retos, porque tienes presión. Y entonces, después de 2 años me di cuenta de que esta compañía no era mía, que había trabajado de lunes a domingo durante 2 años y que realmente pues ya lo que seguía era un poco más de lo mismo y dije, ok, ya, check. La siguiente fintech en la que me suba va a ser una fintech donde yo sea un founder, ¿no? Okay. Y ese fue mi principal aprendizaje, porque por lo menos todo ese sacrificio y ese esfuerzo iba a regresar a mí y a los míos, ¿no? Cuando tú tienes el founder, digamos, dynamic, pero no eres dueño, es rudo. Sí, claro. Oye, y justo, digo, no estaba en las preguntas, pero que me llama mucho la atención, porque creo que es una habilidad muy valiosa, la selección de equipo, ¿no? Imagínate que estás emprendiendo y a lo mejor ya te sientes sobrepasado con las responsabilidades y es momento de empezar a contratar a las primeras personas. ¿En qué te fijas tú al contratar a alguien? Mira, yo te diría que eso es de lo más difícil que existe en cualquier posición gerencial, es cómo eliges a tu equipo. Y te diría que hay 2 o 3 cosas que aprendí de estar en una fintech y armarla. Lo primero es, uno quiere salirse un poquito del tradicional perfil o experiencia para contratar. Esto porque si yo quiero contratar a un pintor, ¿no? Y voy y busco a alguien que haya pintado 20 años, pues probablemente consigo un pintor normal, ¿no? Pero si yo busco las competencias, alguien que sepa diseño y que tenga una base de química, a lo mejor va a poder hacer algo distinto. Entonces, para mí era bien importante no contratar de alguien que venga de la industria necesariamente, sino que tenga experiencias o competencias que sintiera que pudieran ver las cosas de manera distinta. ¿Cómo le hacen en consultoría más o menos? Que son muchos perfiles. Sí, en consultoría es un capítulo aparte, pero tú vas a ver que muchas de las fintechs exitosas que solucionan un problema típicamente traen a gente que no son de la industria porque ven el problema sin ceguera de taller, ¿no? Lo ven desde fuera. Lo segundo es que necesitas un perfil que esté acostumbrado a tomar riesgos, a tomar decisiones rápidas y a manejar la presión. Hay mucha gente corporativa que está acostumbrado a su 9 to 5 y que recibe su salario y las decisiones las tiene que preguntar por todos lados. Entonces sí necesitas a gente que esté echada para adelante y que tome riesgos. Y lo tercero es que estás volando el avión y lo estás construyendo. Entonces no tienes espacio para equivocarte mucho. Entonces si ves a la persona que no está funcionando, es mejor que tomes una decisión rápida de cambiarlo. En el mundo corporativo, pues no, mira, sí, le echa ganas, vamos a darle chance, 2 años, no funciona y uy, a ver si lo sacamos. No. Allá era, oye, llegó, no veías la madera y si no tomabas una decisión difícil, ponías en riesgo todo el avión y el resto del equipo. Entonces el hecho de iterar con la gente relativamente rápido también es una decisión difícil, pero necesaria. Entonces no hay una ciencia perfecta, pero necesita gente que traiga el perfil para aguantar el tipo de empresa, que tenga competencias, no necesariamente horas de vuelo, y que tú tomes una decisión rápida si estás viendo que está ejecutando los resultados que estás esperando, ¿no? Claro. Si no te haces un daño. Sí, justo. Oye, y en el tema, justo volviendo al tema de lo de Rappi, ¿cuál fue uno de los retos complicados para poder construir un producto que la gente quiera usar? Yo creo que no fue tan complicado construir producto. Construir producto a lo mejor es no fácil, pero con la tecnología todo se puede hacer. Pero lo que es difícil es encontrar el product market fit, ¿no? Que el cliente realmente sienta de que está solucionando un problema y quiera adoptar tu producto, lo que reduce tu costo de adquisición de cliente. Y en el mundo financiero es complejo, ¿no? Que las tasas de interés, que la membresía anual, que te cobra aquí, te cobra allá, y cómo funciona, y el cashback, y no sé qué. Entonces,
para mí lo más difícil era hacerle entender al cliente por qué nuestro producto era mucho mejor para él en segundos, Sí. ¿no? Porque tú piensas cómo le comunicas a alguien todos los beneficios de un producto en segundos cuando es un producto complejo como el sistema financiero. Porque no es que oye, mira, mi Coca-Cola está riquísima, ¿no? Sino que tiene muchos bells and whistles y no todo el mundo está educado financieramente. Para mí esa es la parte más difícil. Ahorita cuando pienso en México y pienso en la oportunidad de inclusión financiera, digitalización, ¿cómo educas a la gente que está acostumbrada a pagar en efectivo de que hay mucho beneficio en usar productos financieros digitales? Sí. Necesito sentarlo y explicarle media hora y a ver si me cree, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo difícil la comunicación y adquisición de clientes. Sí, es que justo a eso voy, o sea, como que en México, que ahorita hablamos de eso, es bien complicado como toda esta parte y en Latinoamérica en general. Sí, pero hay algunos movimientos que creo que ayudan, ¿no? Primero, la digitalización, las redes sociales. Segundo, la entrada de jugadores más digitales como fintechs. Tercero, las generaciones más jóvenes que ya están acostumbrados a comprar en e-commerce y pues, ir con el efectivo a una tienda, ¿no? O sea, entonces también son temas más maratónicos que no son sprints. Oye, y desde afuera, yo creo que mucha gente pudiera ver tu carrera como, pues, perfecta. O sea, has hecho muchas cosas de todo esto. ¿Cuál ha sido un altibajo en tu carrera que realmente hayas pensado? Perfecta no es. Y te diría que es un reto diario. Yo no me levanto todas las mañanas y digo, I made it in the world y vámonos. Y al revés, yo tengo retos todos los días que me estresan y me generan ansiedad y me dan miedo. Te diría que el reto principal siempre ha sido subirme a cosas para las que no estoy listo y aprender a manejar mi cabeza para que no me traicione en el proceso. Y creer en mí y saber de que si necesito ayuda, quiénes son las personas que me pueden ayudar a resolver esos problemas o cómo yo, de cierta manera, también aprendo a manejar mis ansiedades y mis retos mentalmente y balanceo mi vida, porque tampoco quieres trabajar todo el día, ¿no? Entonces, uno siempre ve a la gente exitosa y dice, no, ya la hizo, ¿no? La verdad que es bastante más difícil, sobre todo cuando uno conoce cómo se habla uno internamente, ¿no? Es algo bien interesante, pero sí quería comentarlo porque creo que por fuera todos los emprendedores se ven exitosos y hay mucho más en el camino. Pero hay mucho de trabajo personal interno, de cómo gestionas tus miedos, tus retos, tu presión, tu balance, y creo que no hay perfecto. Lo que hay es gente con ganas y aprendiendo y creciendo, ¿no? Claro. Oye, me quiero ir un poquito más al área ya de inversiones, que yo sé que, digo, esta etapa tuya en Shark Tank, tal vez pues para la gente es nuevo, pero para ti no es nuevo estar invirtiendo, ¿no? Llevas mucho tiempo invirtiendo en empresas. Platícame un poquito más de cómo has vivido todo esto de invertir antes de entrar. Sí, mira, creo que todo empezó con el ahorro, ¿no? Y de cierta manera, producto de que yo era muy independiente y necesitaba generar mis propias capacidades, siempre trataba de ser muy eficiente en cómo gestionaba mi flujo de caja, ¿no? Desde cómo cuidaba mis gastos, proyectaba mis ingresos, cómo generaba mis propias inversiones iniciales en acciones, en bonos, en certificados de depósito, en real estate. Y poco a poco me fui dando cuenta pues, que los asset classes, ¿no? Típicos que están a disposición de cualquier consumidor, pues están bien, pero hay más cosas. Y hay proyectos, y hay préstamos, y hay empresas en las que podías entrar. Y hace como 10 años, después de hacer algunas inversiones en compañías, dije, oye, pero esto lo podríamos profesionalizar un poco más. ¿Por qué no armamos un fondito? Y comenzamos a diversificar. Y ahí me junté con mi primo, que antes de empezar te contaba que es lo más cercano a un hermano porque nuestros papás son mellizos, y dijimos, oye, vamos a juntarnos y ambos colectivamente pensemos en oportunidades de inversión, ¿no? No las veamos de manera independiente, veámoslas juntas y cada uno también trae un poco de ideas a la mesa. Y así empezamos. Y ya vamos varios años de inversiones, aciertos y desaciertos y aprendizajes, pero te diría que es lo que más me divierte y lo que más me motiva. Es ese espacio de inversiones. ¿Y cómo ves esta etapa que lo que más te gustaba, ahora lo estás haciendo ya públicamente para más personas? O sea, qué curioso, ¿no?
Y de nuevo, como hablábamos un poco cómo se van dando las oportunidades. Yo nunca entré al mundo de inversiones en compañías pensando que eventualmente esto se iba a abrir a terceros a través de un programa tan conocido como Shark Tank. Pero cuando llega Shark Tank ya tengo la experiencia y digamos las horas de vuelo haciéndolo que me permiten sentirme muy cómodo en el programa. Entonces, la verdad que hay una historia muy bonita y justamente ahorita se alinearon las estrellas para esto, ¿no? Porque podrías decir que, oye, ¿quién es este peruano, ¿no? Godín, que tiene muchos años en México y lo invitaron al tanque? ¿Qué onda? ¿No? Pero la verdad que hay una historia en donde se combina crecimiento personal, profesional, inversiones, un fondo, la parte digital y pues el interés de Shark Tank de tener un perfil como este en el tanque. Claro, y justo cuando mencionaron tu perfil, a mí me hizo mucho sentido por toda la expertise que ahorita estamos platicando en la mesa. Y antes de entrar un poquito más en el tema de las inversiones, quisiste un punto muy importante que decías, todo empezó con el ahorro, ¿no? Uh-huh. Y es un reto aquí en México, tanto el ahorro como la inversión, ya sea en cualquier tipo de productos. ¿Cómo ahorras tú? O sea, por ejemplo, ¿tienes algún sistema? ¿Organizas tus finanzas de alguna manera? Sí. Mira, hay cosas muy básicas que creo que todo mexicano puede hacer y hay cosas que a lo mejor pueden ser más sofisticadas, pero lo importante es que tienes que saber cuándo te entra y cuánto gastas. Sí. Y entonces, si tú tienes cierto nivel de planeación, es matemática, ¿no? Lo que empezábamos de capacidades. Oye, a mí me entran 10 y yo un mes regular debería gastar 8. Esos 2, apenas me caiga mi quincena, los tengo que sacar y los tengo que poner en un lado a trabajar. Tienes que ser obsesivo en que no puedes tener dinero en una cuenta que no está productivo. Porque hay un milagro que se llama el milagro del interés compuesto. Y si tú, así sea un peso, ya lo estás invirtiendo, eso con el interés compuesto va a crecer de manera exponencial. A veces uno piensa, oye, es que si no tengo 100,000 pesos, entonces ¿para qué voy a invertir? Y realmente puedes invertir desde 100 pesos hoy en día, ¿no? Entonces, si tú eres obsesivo con sacar ese, digamos, excedente de manera disciplinada y colocarlo en una inversión, ya con eso parte todo. ¿Y dónde lo pones? Lo más sencillo es que lo pongas en una cuenta de inversiones, ¿no? En una cuenta de CETES, etcétera. Y poco a poco vayas entrando a lugares más sofisticados, ¿no? Pero si tú ya a través de tu banco estás moviendo dinero de tu cuenta de cheques a una cuenta que te está rindiendo, ya ganaste. Y ahí es donde parte todo, ¿no? Claro. Y ya sobre eso construyes y te vas moviendo a real estate, y te vas moviendo a equity, y te vas moviendo a internacional, y te vas moviendo a empresas si quieres. Hoy en día puedes invertir en un VC con un monto que no es una locura y tener exposición a emprendimientos de talla global simplemente porque tengas buena disciplina en el ahorro. Claro. Y es que empieza por ahí, como que son los fundamentos para construir todo lo demás. Pero las cosas tan sencillas como anotar cuánto ganas y cuánto gastas, es como la pregunta que me dices en de los 5 años. Yo lo vivo acá. Oye, no, pues quiero ganar más dinero, quiero ahorrar más dinero. ¿Cuánto gastas y cuánto ganas? Muchas personas no saben, ¿estás consciente? No se toman 5 minutos y a veces da pena porque uno se la pasa chambeando y grinding it y no está cuidando las finanzas que ya tiene, ¿no? Y le dedica más al trabajo y al compromiso que cuidar el dinerito que ya tiene. Entonces yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que hago con mis hijos y es muy sencillo. Yo tengo mi iPad y yo les doy una propina, una mesada, ¿no? Y entonces yo todas las semanas entramos y decimos, oye, esta semana, ¿cuánto hay que darle a cada uno? Les doy su dinero en la mano y les hago firmar que lo han recibido. Y me dicen, papi, ¿pero por qué me hace firmar? Le digo, porque después no te acuerdas y me quieres cobrar, ¿no? Y entonces ya cada semana me dicen, oye, ¿podemos ver lo de las propinas? ¿Sacamos el iPad? Y yo, claro, y sacamos el iPad. Y de repente me dicen, oye, ¿sabes qué? Me quiero comprar este juego en Switch. Vale 100 pesos. ¿Me podrás adelantar mi propi y luego me lo descuentas? Y yo, claro. Y entramos y tengo su cuenta T. Y le pongo cuánto me debe, en qué fecha y para qué. Y le vamos descontando. Y aunque no lo creas, ese simple ejercicio de hacerlos anotar y de que suman y que se toman prestado y que guardan su dinero y luego si tienen efectivo lo tienen en su cajita con llave y cuánto tienen ahí. Porque luego me dicen, papi, me faltan 100 pesos. Y le digo, bueno, ¿pero no anotaste cuánto dinero tenías?
Ah, no. Entonces, ese ejercicio de anotar y contar y saber cuánto recibes y cada cuánto puedes ahorrar 100 pesos es súper formativo para los niños. Claro, y es que todo el tema es la fricción, como lo difícil que, como nunca lo has hecho de hábito, pues no lo vuelves a hacer nunca y ya cada vez hay más complicaciones, más estrés y se te van las cosas. Sí, y al final del día, si algo me regalaron en la vida fue eso, ¿no? Yo cuando crecía, mi abuelo, mi abuela, si me daban una propina, entonces, ¿no? Como que me lo anotaban en un cuadernito y se me quedó. Entonces, para mí es bien importante, para los que somos papás, de que demos esos conceptos básicos de matemática y finanzas personales a nuestros hijos, porque es un regalo. Sí. ¿No? Y no lo van a aprender en ninguna otra parte. Y sí, de repente sí, pero no lo saquen del programa de lo que debes enseñar como papá. Sí. Me parece que es súper importante porque van aprendiendo el valor del dinero, ¿no? Y cuánto cuestan las cosas y cuánto me demoro en poder recibir y si gasto tanto, cuánto me quedo, y a llevar una cuenta, ¿no? Por más que sea en el iPad, ya no es en papel, pero es igual, buenísimo, ¿no? Es el mismo ejercicio, el mismo principio. Es el mismo principio. Y eso en largo plazo, ya cuando tengan más ingresos. Tú sabes lo que pasa con el ahorro en el interés compuesto, ¿no? 100 pesos se pueden volver 1.000.000 en 30 años. Entonces es bien importante que empieces a ahorrar y que no esperes a que tengas un monto para empezar, ¿no? Oye, y fíjate, volviendo al tema de las inversiones, que ya me lo voy a empezar a cruzar con Shark Tank, y también con el tema de lo que eres mentor también de empresas también, Sí. y estás en el board member de Fintech México. Platícame un poquito de esos dos roles, cómo se cruzan con todo lo que estás haciendo, porque algo que se me hace bien interesante es que no nomás es el conocimiento financiero el que existe para evaluar una empresa, sino también la narrativa. O sea, una buena inversión creo que incluye ambas, y tú me podrás corregir si estoy mal, pero como la narrativa y los números, y creo que es muy importante en todo este rol que estás tomando. Mira, cuando inviertes en una compañía, no hay una ciencia exacta, pero lo que sí es exacto es que los números tienen que funcionar, ¿no? Y no importa qué industria, qué producto, tu margen, tus ventas, tu tracción, tu retorno, tiene que funcionar y ahí es donde es exacto. Lo que no es exacto es en qué tipo de compañía, qué industria, qué emprendedor, qué producto inviertes. Y ahí es un poquito más de arte que ciencia. Pero lo cierto es que uno tiene que comenzar a ver qué negocios funcionan y qué negocios escalan. Entonces tú puedes invertir en un restaurante, en una fondita y va a funcionar si los números dan. Pero si tú quieres que tu rendimiento sea mayor, tienes que entender qué tecnologías están usando, qué problemas están solucionando y también qué tracción están teniendo del mercado, ¿no? Entonces a mí me gusta, hay un concepto, por ahí lo leí, creo que en un libro que se llama, ahorita me acuerdo el nombre, pero eran las 3 T's en inglés, ¿no? El team, el technology y el traction. La Lean Startup, creo que es. Okay, súper buen libro para emprendedores de cómo empezar con un proyecto, hacer un MVP y escalarlo, ¿no? Entonces, si tienes buenos emprendedores, un buen equipo que le echa ganas, que está comprometido, que tiene cierto nivel de experiencia, check. Si tienes una buena tecnología que te permite escalarlo, la verdad que te debería ir bien, porque la tecnología lo que hace es que te reduce mucho los costos unitarios y te permite escalar sin necesidad de mucho capital. Y si tienes la T de tracción, si ya estás viendo que hay demanda del mercado, pues ya te dice que hay un buen equipo con un buen producto y que la gente lo está comprando, entonces debería funcionar, ¿no? Pero esa es la parte a lo mejor más artística del tema. Ahora, cuando me hablabas de lo que hago en mentorship, lo que hago en fondos, lo que hago estando en consejos, es que yo también estoy en mi viaje de mis próximos 5 años, ¿no? Y entonces, ¿mi fondo para qué sirve? Porque yo en algún momento ya no quiero trabajar para alguien y quiero que mi dinero pasivamente cubra mis necesidades financieras. Yo estoy en consejos porque eventualmente quiero pasar de un rol de ejecutor a un rol de consejero y estos consejos me van dando la experiencia que necesito para llegar a esos consejos que pagan súper bien, ¿no? Y el tema de mentorship es un poquito como uno devuelve a la sociedad lo bien que te ha ido o cómo te ha sonreído la vida, ¿no? Entonces, si viene un emprendedor y me dice, oye, quiero que me ayudes a pensar sobre mi estrategia digital, lo hago con mucho gusto porque es como siento que devuelvo un poquito el cariño al mundo y porque soy firme creyente del buen karma y como dicen, lo que tú das retorna, ¿no? Entonces yo creo que si tú eres una buena persona y estás ayudando, cuando necesites ayuda,
la vas a recibir de la mejor manera. Entonces, por eso ando en tantas cosas, porque estoy también en mi camino para lograr lo que quiero, que es la independencia financiera, el pasarme ya a roles más de consejero y a que la vida me sonría de vuelta. Oye, ¿y cómo manejas tantas pasiones, o tantos proyectos al mismo tiempo? Hay que priorizar y te diría que siempre estoy debiendo. ¿Okay? Si hay algo que todos tenemos por igual, tú, yo, no sé, Elon Musk, son las mismas horas del día. Pero tú decides en dónde las ocupas y qué haces con ellas. Entonces tienes que aprender a decir que no, ¿no? Si hay algo que tú sientes que no agrega valor para lo que estás queriendo hacer, no lo hagas por compromiso, di que no. Tienes que tener tus espacios de balance, cada día es más difícil, nunca hay nada balanceado, pero si tú estás contento con cómo estás, estás. Y tercero, si te metes en algo tienes que comprometerte, ¿no? O sea, no lo hagas simplemente por decir que lo haces, pero también calcula cuánto tiempo te va a requerir. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hablábamos del Consejo de FinTech México. Tengo hoy día 2 horas de consejo saliendo de aquí, ¿no? Pero son 2 horas cada 2 meses. ¿Lo puedo manejar? Yo creo que si me organizo, sí. Sí. Ahora, si yo me quisiera meter un trabajo de 8 horas diarias, está complicado, ¿no? Entonces, uno sabe también cómo va comprometiéndose y qué cosas va dejando para ocupar otras, ¿no? Porque las mismas horas del día las tenemos todos. Oye, hablando de los consejos, para muchas personas que nos escuchan, ¿qué hacen en los consejos? Por ejemplo, en FinTech México, Sí. ¿en qué consiste ser consejero? Porque creo que se escucha a veces, no, son un consejo, pero a veces muchas personas no saben qué es un consejo. Sí, mira, el nombre mismo lo dice, ¿no? Es consejo de administración, es quienes le dan consejo a los que están gestionando la compañía. Entonces tú normalmente buscas gente que tiene cierto nivel de experiencia o algún ángulo que puede servir para que el management de la compañía opere o logre los resultados de la mejor manera. Entonces lo que haces es dar consejo. Entonces tú vienes y me dices, oye, ¿sabes qué? Compuestos tiene este reto de escalar en plataformas distintas a X. Tu consejo debería ayudarte a encontrar advisors, cursos o iniciativas que te permitan romper ese espacio donde no puedes. A mí lo que más me gusta del concepto de consejo es que es como este grupo de gente que está rooting for you, que está asegurándose de que tú seas exitoso como CEO, ¿no? Entonces, lo que hacemos en el Consejo de FinTech México es ver cómo nos aseguramos de que el ecosistema FinTech en México sea exitoso. En general. En general. Entonces, si hay regulación que necesitamos, oye, ¿cómo conseguimos la regulación? Si es que hay aprendizaje o educación que el ecosistema necesita, ¿cómo lo conseguimos? Si necesitamos fondos para algo, ¿no? ¿Dónde lo conseguimos? Entonces, un poco que dependiendo de las metas que tenga la compañía, el consejo está para ayudar al management que logre esos objetivos de la mejor manera. Lo que haces es dar consejo. Claro. Y oye, y lo que está padre es que como de alguna manera todas tus pasiones se alinean en ti a nivel de que todo te sirve para este proyecto de vida que traes en los próximos 5 años. O sea, todo esto, por ejemplo, si llega alguna empresa, ya sea en tu fondo o en Shark Tank, donde dicen, oye, tenemos esto, todo ese conocimiento que tienes, pues lo puedes usar también. Sí, ya estoy en un momento de mi vida donde tengo ciertas horas de vuelo y tengo cierta experiencia operacional que me permiten, de cierta manera, que lo que hago, digo o pienso se alinee un poco a ese objetivo. Pero de nuevo, donde estoy metido es donde quiero. Y si me metí a Shark Tank México es porque sentí que estaba en un momento de mi vida donde la experiencia en inversiones, la experiencia operando y también el momento de vida en el que estoy, pues esto se alinea a lo que quiero hacer, ¿no? Shark Tank México te da una construcción de marca importante. Si lo combinas con el interés de tener mejores inversiones, también me debería traer un buen pipeline. Me debería abrir nuevas puertas, tener una experiencia nueva, crecer, aprender. Entonces estaba muy alineado a lo que quería hacer. Si me hubieras invitado a un show, un reality show de la casa de no sé quién, sí, probablemente uno me hubiera dicho que sí. No tenía nada que hacer con mi interés, ¿no? Claro. Que justo eso es algo clave, creo que es una buena habilidad el saber cuándo las oportunidades que existen son para ti y cuando no. Porque a veces tú quieres tomar todas las oportunidades porque ves que a otra persona le fue bien en esa oportunidad. No sé si me explico. Sí, pero también te conté cómo cuando tomé la oportunidad de Shark Tank México no sabía o no sé todavía cuál va a ser el resultado.
Pero hoy vamos a empezar a saber. Hoy vamos a empezar a ver. Ya estoy sentado acá contigo, te estoy conociendo y estamos hablando de cosas interesantes que tu audiencia va a ver y espero que algo bueno traiga. Pero también puede ser que no funcione y no pase nada. Y simplemente si me invitan a la siguiente temporada diga, oye, gracias, pero no gracias. Yo siento de que no va a ser el caso, pero probé y aprendí y si me equivoqué no pasó nada. No perdí mucho. Como en la fintech, ¿no? Es que justo eso también es un muy buen ejercicio que comentas, como plantear cuál es el peor escenario posible y cuál es el mejor escenario posible. Y ya cuando planteas las cosas, pues mide mucho tu aversión al riesgo porque a veces cuando no tenemos claridad de las cosas, como con las finanzas, puedes llegar a pensar no, lo peor puede ser terrible, cuando a lo mejor lo peor es un marginal muy bajo, ¿verdad? O sea, mira, ahorita que estamos hablando de Shark Tank México, ¿qué es lo peor que puede pasar si no me gusta la experiencia? Conocí gente cool, tuve una experiencia distinta, construí un poquito de marca y regresé a lo mío, ¿no? O sea, no hubo tanto downside. Cuando te metes a un consejo, algo vas a aprender, vas a conocer gente, vas a conocer una nueva industria, a lo mejor te van a pagar y si no te gusta, pues no repites, ¿no? Entonces hay muchas experiencias o espacios donde puedes tomar ese riesgo, donde el downside es muy pequeño, ¿no? Sí. Hay una teoría, no recuerdo de qué libro es, pero es justo como que hay estas cosas que tienen, creo que es del libro de Naval Ravikant, que es como rendimiento, sí, el almanaque, no estoy seguro, pero creo que sí, que es como rendimiento exponencial a nivel de que, por ejemplo, si tú vas y le hablas a alguien que te gusta y te rechazan, pues ahí fue el downside, pero el upside potential es tremendo, gigantesco, ¿no? De la misma manera, a lo mejor como un nuevo trabajo y lo peor es que te salgas y vuelves a empezar y luego el upside potential es que a lo mejor encuentras tu nueva pasión. Y lo hablábamos hace rato, ¿no? De cómo conseguías los roles y las chambas, ibas y le decías a la gente que te interesaba. ¿Cuál era el downside? Que te diga, no. Nada, sí. Pero si se daba, te abría unas puertas increíbles, ¿no? Y de hecho el libro de Naval, que es bastante bueno, te tiene que gustar ese tipo de lectura, ¿no? Porque se ve que lo escribe alguien que es muy techie, ¿no? Te habla mucho de cómo la tecnología es la que puede generar riqueza por la capacidad de escalarla con costos bajos, ¿no? Y que justamente las empresas de tech son las que tienden a tener esos resultados súper buenos porque no tienes que meter gente, capital y tanto tiempo. Yo muchas veces hablo también de las 4 fuerzas de apalancamiento que hay en el libro. Exacto. Que era dinero, equipo, tecnología y media, ¿no? Como sí, todo eso. Sí, media también, ¿no? Bueno, acá estamos. Correcto, apalancándonos. Oye, y ahora ya para ir metiéndonos en la parte final, quiero entrar un poquito como en esta parte también de las inversiones. ¿Cómo alguien te presenta un proyecto? ¿Qué revisas? ¿No? Me comentaste ahorita de las 3 T's, que creo que es muy valioso, pero hablando un poquito más del tema técnico, por ejemplo, si yo te digo, ¿sabes qué? Tengo una aplicación, que sí tengo una aplicación que luego te explicaré. No, ese es el pitch. ¿Cómo identificas que es una buena oportunidad, una mala oportunidad? ¿Qué es lo primero que pides así como? Mira, de nuevo, no creo que hay una fórmula secreta. Lo que te da mucho es la experiencia que tienes viendo proyectos y habiendo operado, ¿no? Entonces, para mí lo más importante y primario es que te tiene que gustar el producto o solución. ¿A ti? A mí, ¿no? Si es un producto al consumidor es algo que yo usaría. No me voy a meter a hacer, no sé, me voy a inventar jardinería si es que no es algo que me apasione o me guste, porque siento de que no voy a tener buena química o conexión con el proyecto. Entonces, para mí es importante que lo que sea que hagamos haya cierta afinidad, no te diga que tenga que ser un fan. Claro, claro. Lo segundo es que hay que ver efectivamente si han encontrado esa solución que, de cierta manera, perdón la redundancia, soluciona el problema de mercado. Si tú estás sacando un refresco más, so what, ¿no? Me too, ¿no? Sí. Mientras que si tú estás encontrando, no sé, me invento, un refresco que no tiene azúcar y no es dañino. Como los que le vendieron a Pepsi, no se me olvida el nombre. Poppi, sí. Sí, entonces ahí ya comienzas a definir si esto realmente es un proyecto que está solucionando un problema de manera efectiva. Porque sí, me puedes traer un restaurante, ¿no? ¿Cuántos restaurantes hay? Y digo, realmente sí te va a ir bien, pero ¿va a ser un proyecto que escale de manera importante? De repente no, ¿no? Luego también es que los emprendedores conozcan su proyecto, lo hayan estudiado bien, se les vea seguro de sí mismos, entiendan el target market, los economics y cómo operarlo. Porque muchas veces yo como inversionista los voy a poder ayudar, pero yo no me puedo meter a operar. Es imposible. Entonces sí necesitas un buen team, un buen socio operador, ¿no? Y lo tercero es que haya atracción. Y regreso a las 3 T's. Es muy simple, es a lo gringo, pero funciona.
Porque si tú ya tienes un buen producto con el cual estás afín, con un buen equipo y que tenga tracción, ya estás viendo que hay una demanda, ya hay ventas, ya la bicicleta comenzó a pedalear, no es lo mismo que ver un PowerPoint, ¿no? Y obviamente las evaluaciones son distintas. Sí, ¿no? obvio. En PowerPoint no te pueden pedir mucho dinero, aunque la gente viene. Y al final del día también está tu apetito al riesgo, porque tú me puedes venir y decir, me dices, oye, Mau, tengo este proyecto, necesito $4 millones por el 0.5%. Y yo te digo, perdón, o sea, yo no soy billonario, ¿y qué hago con 0.5%? Porque si yo quiero tener un sitio relevante en tu cap table, en tu tabla de accionariado, pues tengo que por lo menos tener un sitio en el consejo, tengo que tener una voz relevante que me permita ayudarte a operar la compañía. Para ser inversor 100% pasivo, no sé si me emociona. Es a lo que voy. O sea, por eso decías el tema de que te gustara el proyecto, porque son un tipo de inversores donde también apoyan al emprendedor, ¿no? No es socio capitalista solamente. O sea, puede ser socio capitalista, pero para eso anda a través de un fondo, ¿no? Si tú quieres simplemente poner unas moneditas ahí, anda, búscate un VC y dile, oye, ¿sabes qué? Acá hay $10,000, inviértelos y ellos se encargan en distribuirlo en 15 compañías y a gestionarlo. Pero si quieres hacer lo que le llaman smart money, que es donde tú vienes con tu dinero y con tu experiencia y capacidad de consejo, entonces si voy a invertir en un proyecto de manera directa, quiero por lo menos hablar con el emprendedor, el founder, y ayudarlo, ¿no? Y que me emocione el tema. Y no sé, te contaba hace un rato que tengo una cerveza artesanal. Sí. Pues nos encanta la chela. Y entonces ya cuando hablamos nos emocionamos del producto, pero si me estuvieras hablando de algo que es muy ajeno a mí, a lo mejor no sé qué tanto engagement tendría con el emprendedor. Iría a través de un fondo de manera pasiva. Claro. Oye, ¿y qué tanto, o sea, ya esta experiencia, ya entrando un poquito más a Shark Tank, es muy parecido a lo que ya habías vivido de cómo pichan los emprendedores o sí? Es igual. ¿Igualito? Pero te hablaba también de alguno de los... De las creencias erróneas de Shark Tank, ¿no? Uno piensan de que es dinero de alguien más. Oye, ¿y cuánto dinero te dio Shark Tank para que inviertas? Y no te dan nada. Eso es mi dinero y por ende lo que van a ver en Shark Tank es yo tomando una decisión real en el momento de si siento que hay una buena oportunidad de negocio, ¿no? Lo segundo es que piensan de que te preparan para el pitch y que tú vienes ya con un script y preparado y realmente tú te sientas y viene alguien y te hace el pitch como si fuera alguien nuevo en tu sala de juntas. Y tercero, obviamente, que después de lo que se pacta en vivo, uno hace un due diligence, ¿no? Hace una revisión de lo que te dijeron sea verdad. Y estoy en ese proceso, porque... Ya, ¿no? de los due diligence. De los due diligence de las inversiones. Pero luego puede ser que el emprendedor se retracte o que lo que te dijo no era tan cierto. O que a lo mejor tú te volviste loco en el show y luego dices, oye, no, ¿sabes qué? Ese cheque es muy alto. Sí. Y finalmente hay una negociación posterior, ¿no? Pero lo importante para mí es que el que ve ese contenido aprenda en cómo pitchar una oportunidad y venderla, cómo vea cómo cómo usa la razón el inversionista para tomar su decisión, qué tipo de preguntas hace. Y que sepa que eso es natural. No es un show, no es una actuación. Es televisión, pero nadie leyó las líneas antes de que se grabara, ¿no? Y eso lo hace muy especial, creo yo. Oye, pero también o sea, por ejemplo, a luz salen como mucho menos tiempo de lo que se graba, ¿no? Sí, de hecho los pitches son, te diría, no sé el tiempo exacto, pero imagínate que son de 40 minutos y luego los editan para hacerlos más atractivos y más eficientes, sí, obvio, sí. Porque si no pueden ser un poco muy largos, para que tengas los momentos más importantes, ¿no? Pero digo... ¿Y ya te viste o no? Ya me vi hace como una semana porque me adelantaron los que salen hoy. Okay. Y entonces recién me senté con mi familia y lo vimos y sentí la emoción y dije, oye, acá dije una tontería, ¿no? Lo típico que uno siente cuando sale en algún tipo de grabación, ¿no? Qué chingón. Oye, y bueno, para ir cerrando te quiero hacer unas preguntas que son como generales del podcast que siempre hacemos. Esto no tiene que ver, por ejemplo, algunas de inversiones, no es de que, Apple, Facebook, sino puede ser tan sencillo como irme a otro país, lo que sea, ¿no? ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho? A ver, buena pregunta.
probablemente haya sido mudarme a México. ¿Por qué? Porque me desacomodó completamente, ¿no? Te hablaba de cómo desacomodarte, crecer, aprender. Cuando uno se cambia de país o de ciudad, nueva casa, nuevo auto, nuevo seguro, nueva compañía, nuevos amigos, todo cambia. Entonces te obliga a resetearte completamente. Y es como cuando te mudas y aprovechas y limpias la casa y botas las cosas viejas. Ese cambio te permite, de cierta manera, reimaginarte y reacomodar todo en una mejor versión tuya. Entonces creo que el cambiar de país fue uno de los aprendizajes o inversiones más importantes que hice. Ok. ¿Cuál es la peor inversión que has hecho? La peor inversión que he hecho. A ver, esa sí, déjame pensar. Creo que no ha habido la peor porque todas las inversiones tienen un aprendizaje importante. Entonces puede ser que haya perdido dinero, pero algo me llevé o aprendí. Pero lo que sí les daría como un tema a tener en cuidado es cuando inviertes en amigos. Porque si las cosas no van bien, también se va la amistad, ¿no? Y eso es algo que a veces no quieres, tener que hacer un trade-off, ¿no? Tema insensible, el tema de prestar amigos y todo eso es complicado. Uno lo hace con cariño siempre, pero pones en riesgo mucho más que tu capital, ¿no? Ok. ¿Cuál es el hábito más transformador que tienes? El hábito más transformador que tengo. Ajá. Te diría que me gusta mucho leer y escuchar podcasts y aprender a informarme, ¿no? Entonces, no sé, yo todas las mañanas o cuando camino o cuando estoy en el coche estoy tratando de aprender algo que no necesariamente conozco, ¿no? Entonces, hoy día estaba escuchando un podcast que me gusta mucho que se llama Morning Brew. Ah, claro, buenísimo. ¿No? Y lo leo y lo escucho y de repente están hablando de una industria que no conozco, de un producto que no conozco y me va generando mayor aprendizaje, contenido y criterio, ¿no? Entonces te diría que el hábito principal es que estoy tratando de aprender todo el tiempo. Okay. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Yo creo que uno de los mejores es el que te decía que me dio mi papá, de que aprenda con el dinero de alguien más. Porque de cierta manera reduces los riesgos y te expones a experiencias muy buenas gracias al dinero de alguien más. Y eso hace también que te animes a hacer cosas que a lo mejor te darían un poquito de miedo, entendiendo que hay poco downside, ¿no? Hay poco riesgo. Sí, claro. Y por último, ¿cuál es el peor consejo que te han dado? El peor consejo que me han dado... no inviertas en Bitcoin. Ay, acabas de abrir un tema que lo tenía anotado, güey. Criptomonedas, pero ¿invertiste? ¿Has invertido en cripto? Sí, claro. Y de hecho... Oye, ahorita muy buenos tiempos, al momento de grabar esto. Sí, ahorita la curva es buena, pero déjame hablarte de cripto en 3 niveles. Lo primero es que yo creo en la tecnología que está detrás del cripto, ¿no? El Distributed Ledger Technology y cómo tú utilizas esa tecnología para casos de uso que hoy en día pues los servicios financieros tradicionales no lo solucionaban, ¿no? Entonces el paper el paper de Bitcoin. Sí, pues de donde nace el Bitcoin es un paper que te habla sobre la tecnología de los registros descentralizados como herramienta para mejorar el flujo de dinero y de finanzas en el mundo. Entonces yo creo firmemente en el underlying technology, ¿no? Ahora, Bitcoin, monedas digitales, siempre ha sido como que un poquito un espacio especulativo, pero como todo buen portafolio, pues puedes tener un poquito sin poner en riesgo tu capital, y si te va bien, bien, y si pierdes, no pasó nada, no te quedaste sin tu casa. Sí. Entonces yo tengo un amigo holandés que en el 2017 me invitó a que invirtiera en Bitcoin. Creo que el Bitcoin, no me acuerdo del número bien, pero era $800. Okay. Ahorita está en 120,000. Sí. Y en ese momento dije, sí, maybe, nah. O sea, pero te lo pichó, te dijo. Me enseñó, súper cool. Oye, abre tu billetera aquí, sigue estos pasos, compra un Bitcoin por tanto, transfieres. Él estaba interesado en socializar esta nueva tecnología y esta oportunidad de inversión con gente. Entonces juntaba gente y les explicaba cómo invertir. Y en el momento me ganó la vida y dije, sí, bueno, ya, no sé qué. Y vi cómo corrió ese año de precio y dije, no, ahora sí. Y entonces invertí un poco
y valía $8,000, pero ya se había ido 10x, Sí, ¿no? sí. Y invertí un poquito. Y luego pasaron un par de años y se sacó, ¿no? Se puso horrible, pero dijo, como dicen, ¿no? Si ya estoy abajo, el momento que vendo es cuando realizo la pérdida. Sí. Así que hold, ¿no? O como dicen en cripto, hodl, ¿no? Y ahí me lo quedé. Y ya fui invirtiendo un poquito también más y luego cuando salieron los ETFs también. Entonces no es un, digamos, un overweight en mi portafolio, pero creo en la tecnología y más ahora con los stablecoins, ¿no? Ha salido regulación de stablecoins y no estoy haciendo una recomendación de inversión. Cada uno toma su decisión, pero yo creo que es una tecnología que solo va a escalar y que de cierta manera en cualquier portafolio debería tener cierto nivel de exposición, ya sea directo a las criptomonedas o a través de los exchanges o a través del ETF o a través de lo que te guste. Pero sí creo que es algo que no hay que dejar de ver. No me ha ido mal, pero tampoco invertí mucho. Claro. Sí. Oye, y nada más para no quedarme con la pregunta, porque sí la tenía final y no la quiero dejar pasar. Como tú dices, una buena inversión en una empresa, pues tiene cosas muy buenas, o sea, no es una ciencia exacta. Pero, por ejemplo, en cuanto a temas del fracaso, ¿qué has visto que sí sea un patrón que se repite, que las cosas salen mal en un negocio? Que digas, oye, es siempre esto o puede ser algunas cosas, ¿no? Tampoco es una ciencia exacta, pero sabes algo. No, pero por ejemplo, la flexibilidad del emprendedor para hacer un pivot, ¿no? El no quedarte clavado con algo que de repente deja de funcionar y hacer un cambio importante en tu modelo de negocio, así te cueste el ego o el reconfigurarte, ¿no? Y entonces sí he visto muchos emprendedores que se quedan clavados en una idea y sienten de que a punta de mero empuje va a salir adelante y no se dan cuenta que a lo mejor ya es momento de que la vean o cambien o pivoteen, ¿no? Ese concepto sale en la Lean Startup, que es buenísimo. Digo, ya haz tu MVP, prueba, escálalo y si no jala, pivotea hacia algo más, ¿no? Entonces esa flexibilidad de ser capaz de ir ajustando tu bebé y cambiarlo cuando ves que no jale o funciona, iterarlo, creo que es bien importante. Es difícil de medir, pero digamos, una guía que puedes tener es entender si ese emprendedor ha fracasado antes. Y aunque no lo creas, contrario a lo que uno piensa de que tienes que invertir en alguien que nunca se haya equivocado, a veces invertir en alguien que no le haya ido bien es una mejor apuesta porque quiere decir que ha aprendido mucho en el camino para no repetir esos errores. Claro. Y también está como esta teoría o esta foto que he visto mucho de dos lápices, uno súper puntiagudo y uno ya como, sí, gastado. Dice, la única forma de no equivocarte es no haciendo nada. Sí, claro. ¿No? Y teniendo miedo y cero riesgo. Y claro, mensaje bien importante para los inversionistas es, estas inversiones en compañías, en emprendedores, son de alto riesgo. Claro. Si no tienes el estómago, la capacidad para aguantarlo, cómprate un sete, ¿no? Si tienes medio, pues compra un poquito y balancea tu portafolio. Y si eres un vaquero, ¿no? Échale todo al rojo blanco, al rojo negro de la ruleta. No creo que sea el caso, pero tienes que entender hasta dónde está tu tolerancia de riesgo y tu capacidad de riesgo. En ese momento. Justo. En ese momento, porque si, no sé, yo soy un padre de familia, tengo 2 hijos preciosos, tengo que pagar las escuelas, ¿no? Entonces, yo no puedo poner todo mi dinero ahí que luego no tenga para pagar las escuelas porque ya no solo me afecta a mí, sino a mi familia. Justo ese concepto cuando me preguntan la típica de cuál es la mejor inversión, contesto muy similar. No es lo mismo la mejor inversión para alguien de 18 años sin dependientes económicos a alguien ya más grande con dependientes. Y para tu apetito de riesgo, hay gente que no puede dormir, ¿no? Con las variaciones de precio. Oye, baja la bolsa 2% y no se vuelven locos cuando las inversiones son un juego de largo aliento, ¿no? Es maratón. Claro. Oye, y ahora sí, ya última prometo. No, tranquilo. En el tema de las fuentes de aprendizaje, que creo que es muy importante, específicamente en lo que te estás dedicando ahorita, como seguir aprendiendo de cosas nuevas, algunas fuentes que recomiendes, porque creo que también muchas personas... Sí. A ver, mira, yo creo que hay 3 tipos de aprendizajes. El primero es cómo tú te informas. Y hay información que es relevante para tu operación o negocio, que es las noticias, ¿no? Y no sé, escuchas Bloomberg al día, todos los días, ¿no? ¿Qué está pasando en el mercado como termómetro?
Está lo que aprendes tú porque son de tu interés, ¿no? Los libros, podcasts o los cursos que puedas tomar. Y está lo que aprendes en tu trabajo y en tu experiencia. Porque no hay libro que te pueda enseñar lo que es vender o comprar una compañía, ¿no? Entonces yo creo que es un mix de aprendizajes y de dónde tú vas agarrando lo que necesitas en tu vida. Lo que no puedes hacer es no estudiar. Tienes que estar aprendiendo e informándote para tomar buenas decisiones. Si tú quieres invertir, tienes que entender cómo está la tasa objetivo del Banco Central en México, ¿no? Y si la tasa está de bajada, entonces trata de asegurar tasas de largo plazo, porque inclusive cuando la tasa baje, tu activo va a subir de valor. Entonces, si no estás al día en qué está pasando con el tipo de cambio, con las tasas, con las industrias, difícilmente vas a tomar buenas decisiones de inversión. Excelente. Pues Mauricio, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena conversación. Muy chingón, muy padre. Y emocionado de ver tu participación ahí en Shark Tank. Sí, yo también. Ahí nos juntamos, ¿no? Pero la verdad que ha sido una bonita experiencia. Como te digo, creo que muy alineado a lo que he venido haciendo. Me emociona el abrir este nuevo frente en mi vida que seguro pues tiene poco downside. Sí. Pero sobre todo me emociona el beneficio, la influencia o el aprendizaje que le puede dar a otra gente que quiere emprender o quiere invertir y que al verlo se va a animar a hacerlo con a lo mejor un poquito menos de miedo, ¿no? Claro, y esta nueva etapa también como de la creación de tu marca personal, que quieras o no ya la estás creando. Sí, digo, es algo que uno no puede ser ajeno a ¿no? Cómo los creadores de contenido son toda una economía nueva, ¿no? Y si se abre la oportunidad, pues hay que tomarla, ¿no? Y si no funciona, no pasó nada. Pocos followers. Increíble. Chingón, hermano, pues buenísimo. Gracias por estar y gracias a todos por escuchar este episodio de Compuestos. Nos vemos en el próximo. Chao.